Otra consecuencia de la internacionalización de las relaciones de familia son las obligaciones alimentarias internacionales. Al respecto, consultando la sistematización normativa, vamos a ver que pueden ser aplicables dos convenciones. Por un lado, la Convención sobre la obtención de alimentos en el extranjero de Nueva York de 1956, que como veremos tiene muchos países ratificantes, y la Convención Interamericana sobre Obligaciones Alimentarias en la CIDIP cuarta. Si ninguna de estas convenciones resulta aplicable, deberemos recurrir a las normas de fuente interna en el Código Civil y Comercial, artículos 2629 y 2630. Vamos a analizar este caso del reclamo de alimentos de una mujer contra su cónyuge en su favor y también en representación de sus hijos de 10, 14 y 19 años. Vemos que los acreedores tienen domicilio en la Argentina y que el deudor alimentario lo tiene en Uruguay, en tanto que el deudor alimentario también tiene percepción de rentas en la Argentina. Esto como hechos relevantes de este caso. Para ver si es aplicable la Convención de Nueva York sobre la obtención de alimentos en el extranjero, consultamos en el cuadro de fuentes y vemos que efectivamente Uruguay ha ratificado esta convención del mismo modo que Argentina. Vamos a ver cómo funciona esta convención. Se trata de una convención típicamente de cooperación. Los estados que la han ratificado han designado autoridades centrales y así el demandante va a presentar su solicitud de reclamo alimentario ante las autoridades remitentes del estado donde tiene su domicilio. También frecuentemente le extenderán un poder a favor de las llamadas instituciones intermediarias, que son las autoridades centrales del estado donde tiene domicilio el deudor alimentario. En ese poder lo van a facultar tanto para iniciar una negociación y llegar a una transacción con el demandado, como si esto no fuera posible, iniciar una acción ante los tribunales del estado del domicilio del demandado, o en su caso, si el demandante ya contara con una sentencia ante tribunales, por ejemplo, de su domicilio, obtener a través de las instituciones intermediarias la ejecución de esa sentencia. Y asimismo, esta convención también dispone un mecanismo para hacer posible las transferencias de los fondos, sea que en virtud de un acuerdo o por la ejecución de una sentencia, el demandado deba transferir a la cuenta del demandante. Esta convención, como decíamos, típicamente de cooperación, advierte que sus medios son adicionales, quiere decir que se va a poder aplicar conjuntamente con las normas de otra convención, por ejemplo, de la Convención Interamericana. Y esto en virtud de que no es una típica norma de derecho internacional privado, una típica convención, en tanto no nos habla de la jurisdicción internacional ni del derecho aplicable, sino que estrictamente contempla estos mecanismos de cooperación. Por su parte, la Convención Interamericana, como vemos, también ha sido aprobada tanto por Uruguay como por Argentina, de manera que también es aplicable. Esta sí es una típica convención de derecho internacional privado, regula los aspectos que hacen a este tipo de convenciones, la jurisdicción internacional y el derecho aplicable, pero también suma
un aspecto muy importante y muy necesario para lograr el objetivo de esta convención, que también es el reconocimiento de las sentencias y la posibilidad de obtener medidas cautelares, es decir, el ámbito de la cooperación internacional. En caso que no resultara aplicable la Convención Interamericana, tendríamos que recurrir a las normas de fuente interna. Artículo 2629 del Código Civil y Comercial, que regula la jurisdicción internacional, y artículo 2630 del derecho aplicable. Vamos a empezar a responder las preguntas del caso, y en primer lugar tiene que ver con la jurisdicción internacional, donde podría presentar su reclamo la acreedora alimentaria. En este caso, decíamos, con Uruguay es aplicable la Convención Interamericana. La norma de jurisdicción del artículo 8 contiene varios criterios atributivos de jurisdicción concurrentes. Quiere decir que deja en cabeza de la parte actora la posibilidad de elegir cualquiera de ellos. Y así podrá elegir entre los tribunales del estado donde tiene su domicilio el acreedor alimentario, recordemos que en el caso era Argentina, del mismo modo, los tribunales donde tiene su domicilio o residencia habitual el deudor alimentario, Uruguay, y suma un criterio que conocimos como el Foro Internacional del Patrimonio, que refiere al estado en el cual el demandado tenga bienes o percepción de ingresos, y cosa que ocurre en el caso que estamos analizando en la Argentina, donde percibía la renta de algunos inmuebles. Si fuera un caso en el que resultara aplicable la fuente interna, es decir, por no ser aplicable la Convención Interamericana, la fuente interna también dispone de estos criterios atributivos de jurisdicción en forma concurrente, artículo 2629 del Código Civil y Comercial, pero también suma la posibilidad de que las partes prorroguen jurisdicción, solo que esa prórroga será post litem, es decir, una vez suscitada la controversia. Y asimismo, para el caso que el reclamo alimentario tenga origen en una relación matrimonial, también se atribuye jurisdicción internacional a los tribunales del último domicilio conyugal o del lugar donde se llevó a cabo el divorcio. Y finalmente, para el caso que se celebrara un convenio por el cual se establecieran los alimentos, tendrán jurisdicción internacional los tribunales del estado donde tenga lugar el cumplimiento de ese convenio o el del lugar de celebración del convenio, en tanto coincida con el domicilio del demandado. Otra cuestión a establecer, tengamos presente que en este caso había un niño o un hijo de 19 años, es saber quiénes resultan acreedores alimentarios, si lo son la cónyuge, si lo son todos o algunos de los hijos. La Convención Interamericana atribuye el carácter de acreedor alimentario a los menores, a los hijos menores de 18 años. Fíjense entonces que califica como menores las personas que no han cumplido 18 años. Pero también amplía ese concepto para las personas que, aunque hubieran superado esa edad de 18 años, según la ley que resulte aplicable, continúen siendo menores de edad. Por otra parte, también contempla la posibilidad del reclamo de alimentos originado en relaciones matrimoniales, de manera tal que en este caso la cónyuge podrá reclamar alimentos en virtud de la Convención Interamericana.
Por su parte, el Código Civil y Comercial también le atribuye el carácter de acreedor alimentario a los menores, a los hijos menores, pero no tiene una calificación, quiere decir que no nos indica cuándo una persona es menor. Y también, como la Convención Interamericana, atribuye la posibilidad de reclamar alimentos cuando estos se originan en una relación matrimonial. Por último, la Convención de Nueva York de 1956 no establece quiénes son las personas que pueden ser acreedores alimentarios, pero somete esa situación a la ley del estado del domicilio del deudor alimentario. Ahora bien, si pensamos en el Código Civil y Comercial, como dijimos, a diferencia de la Convención Interamericana, no contiene una norma que califique, que defina qué se entiende por menor. Entonces nos podemos preguntar, este hijo de 19 años, ¿será considerado menor? En esto consiste calificar, que se nos presenta como otro problema del método conflictualista o del funcionamiento de la norma de conflicto. Calificar no es otra cosa que encuadrar el caso, la situación de hecho, dentro de una categoría jurídica. Este hijo de 19 años encuadra en la categoría jurídica menor. Como decíamos, recurriendo a la fuente convencional, a la Convención Interamericana, este problema está resuelto porque la Convención tiene una calificación autárquica. Nos define, nos dice que el menor es la persona que no ha cumplido 18 años. Lo califica. Pero en el caso de la fuente interna, artículo 2630, no lo califica. Y aquí es donde nace el problema de las calificaciones. ¿Qué normas, qué orden normativo definirá los términos empleados en la norma de conflicto? Es decir, cuando hablamos de alimentos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué tipo de obligaciones conlleva? Cuando hablamos de menor, ¿quiénes son considerados menores? ¿Qué ley va a responder esto? ¿Será el derecho del juez? Por ejemplo, en el caso que analizamos, si se iniciara la demanda ante los tribunales argentinos, por el domicilio del acreedor, por ejemplo, el juez podría recurrir a las normas de fondo del Código Civil y allí encontrarse con esta norma que califica cuando una persona es menor de edad, es decir, cuando no ha cumplido 18 años. Otra posibilidad sería que el juez recurra a las normas que van a regular la situación jurídica. Por ejemplo, si se pensara que en el caso podría aplicarse el derecho de Uruguay, que en ese caso recurra al derecho uruguayo. Les propongo pensar en otro caso, saliendo del caso de alimentos que estábamos analizando por un momento, para ver si podemos visualizar mejor el problema de las calificaciones. En este caso, que tomamos del libro de casos de la doctora María Blanca Nottaquela,
nos encontramos con Martha Weiss, que libra un cheque contra un banco de Nueva York, donde tiene su cuenta bancaria, y el cual le habrá suministrado el formulario con el cual emitir los cheques. Ahora, el cheque que emitió no tenía fondos, de manera tal que el beneficiario del cheque, Romico Sociedad Anónima, inicia un juicio ejecutivo ante los tribunales del domicilio del demandado, en Buenos Aires. Sin embargo, como vemos, el juez de primera instancia rechaza in limine la ejecución porque considera que ese documento que se presenta para la ejecución no es un cheque. ¿Cómo llega a esta conclusión? Porque el documento no contiene en su texto la palabra cheque, ni en español ni en inglés, que es un requisito formal que exige el artículo 2 de la ley del cheque argentina. Fíjense entonces que el juez está calificando ese documento en base a sus normas de fondo de la ley del cheque argentina. En cambio, la parte actora apela esa sentencia diciendo que si el derecho aplicable a un cheque es el domicilio del banco girado, que entonces debiera aplicarse la ley del Estado de Nueva York para saber si es también un requisito exigido por esa norma que el documento contenga la palabra cheque. Vemos entonces que los hechos relevantes en este caso, lo primero es nos preguntamos acerca de la materia. ¿Es realmente un cheque lo que estamos analizando? ¿O será algún otro tipo de documento? Sabemos que el librador está domiciliado en la Argentina y que el banco girado lo está en Estados Unidos, que el fallo de primera instancia se funda para rechazar, considerando que no es un cheque, en el artículo 2 de la ley del cheque, en sus normas de fondo, y que en la apelación se alega que sí es un cheque conforme la ley de los Estados Unidos que resulta aplicable. Si analizamos el régimen jurídico del cheque desde la perspectiva de un juez argentino, el cual es competente porque es el del domicilio del demandado, en este caso, veremos que el derecho aplicable a un cheque, según el Código Civil y Comercial, es el del domicilio del banco girado, que en este caso es en los Estados Unidos. Y fíjense que ese artículo dice que se regula por la ley del domicilio del banco girado, la naturaleza del documento y en general todas las situaciones referentes al pago del cheque, sintéticamente. El problema de las calificaciones, entonces, consiste en preguntarse cuál es el derecho que va a calificar, que va a definir si ese documento es un cheque y si encuadra dentro de los términos de la norma indirecta de cheques. Fíjense entonces que el juez recurrió a sus normas de fondo, a la ley del cheque de Argentina, para calificar si ese documento es un cheque. Por eso es que llega a la conclusión de que ese documento no es un cheque. La otra forma de análisis, esta es la teoría de la lex civilis fori, quiere decir de la ley civil o ley de fondo del juez. La otra forma en que se podría analizar esta situación y calificar el documento es aplicando el derecho de los Estados Unidos por ser el derecho de fondo aplicable a la causa, es decir, al cheque, el del domicilio del banco girado. En ese caso estaríamos
en otra teoría, que es la teoría de la lex qui willis causae. Es decir, se aplicaría el derecho de fondo aplicable a la causa, en este caso el cheque. ¿Cuál es la teoría correcta? Bueno, ambas teorías han dado lugar a lo que algún autor ha llamado una guerra de trincheras entre los defensores de la teoría de la lex qui willis fori, por ejemplo Kant y Barthes, que tiene sus lados positivos. Por un lado, la ventaja es que la propia lex fori, es decir, la propia ley del juez, va a ser la que va a determinar la extensión de las categorías que utiliza. Es decir, cuando la ley del juez habla de alimentos, el juez sabe a qué se refiere porque están en sus propias normas de fondo las obligaciones alimentarias. Cuando la norma habla de menor, el juez sabe a qué se refiere porque en su propio derecho de fondo está la norma que indica cuándo una persona es menor de edad. Pero como desventaja, como lado positivo de esta teoría, se encuentra una suerte de divorcio entre el derecho que define el derecho del juez y el derecho que va a reglamentar la situación jurídica. Por ejemplo, el derecho que va a reglamentar la situación jurídica del cheque será la del domicilio del banco girado, pero el juez está calificando ese documento según su propia ley de fondo. La otra teoría, la de la lex qui willis causae, que ha tenido entre sus principales defensores a Wolff y Despagnet, tiene como ventaja una unidad entre la ley que define el concepto y aquella que lo regula, lo que era la crítica que se le hacía a la otra teoría, pero presenta un problema lógico. ¿Cómo aplicar la norma de conflicto para cheque sin antes calificar si ese documento efectivamente es un cheque? ¿Cómo llego al 2662 que dice último domicilio del banco girado si yo no sé si ese documento que estoy analizando es un cheque? Bueno, como decíamos, ¿cuál es la teoría correcta? Ni la Convención Interamericana de Normas Generales ni el Código Civil y Comercial tomaron postura al respecto. Así que no podemos tener una solución por ese lado. Algunos autores, en el caso de Argentina, Goldschmidt y lo sigue Bogiano, consideran que lo correcto es seguir una teoría ecléctica, buscar un punto intermedio en la guerra de trincheras y calificar provisoriamente con la lex qui willis fori. Este documento se parece a un cheque, entonces miro qué dice la norma del cheque. Y luego considerar las posibles leyes aplicables para una calificación lex qui willis causae. Quiere decir, una calificación provisoria, esto parece un cheque, busco la norma indirecta para cheques, artículo 2662, el punto de conexión es el domicilio del banco girado, en consecuencia califico ese documento con la ley del banco girado. Otras formas de superar el problema de las calificaciones lo van a encontrar muy bien explicado en un artículo que les facilitamos de la doctora Graciela Chalita. La doctora se refiere a dos momentos en que pueden buscarse soluciones al problema de las calificaciones. Un primer momento es al momento de elaborar la legislación, es decir, a cargo del legislador. El legislador podrá incorporar
calificaciones autárquicas. Por ejemplo, encontramos calificaciones autárquicas en la Convención de La Haya sobre Sustracción Internacional de Menores, que en el artículo 4 define que se considera menores a las personas que no han cumplido 16 años, o como lo vimos en la Convención Interamericana de Alimentos también, en ese caso 18 años. También vamos a ver calificaciones autárquicas, por ejemplo, en el Tratado de Montevideo de Derecho Comercial Terrestre de 1940, en su artículo 3, que la propia norma define, califica, qué se entiende por domicilio comercial. Calificaciones autárquicas, la propia norma califica, define los términos de la norma. Otra posibilidad que tiene el legislador para superar el problema de las calificaciones es ensanchar las categorías jurídicas. Por ejemplo, en lugar de hacer una norma en la cual se hable de contratos, dejando en la incertidumbre de qué va a definir, cuál es el derecho que va a definir si esta situación jurídica es o no un contrato, utilizar una categoría más amplia, por ejemplo, actos jurídicos. O por ejemplo, en lugar de hablar del divorcio, que a lo mejor es una institución desconocida en algún país, hablar de la disolución del matrimonio en general, de manera que comprende al divorcio, pero también supone otros institutos que tengan por efecto la disolución del matrimonio. Al momento de la aplicación del derecho, es decir, cuando el juez es el que aplica el derecho y debe calificar, la solución que propone la doctora Chalita es la calificación funcional del tipo legal. Quiere decir que se analice cuál es la finalidad de la norma de conflicto. Y otra solución es la extensión de los conceptos. Quiere decir que cuando la norma, por ejemplo, habla de tutela, a lo mejor el derecho aplicable no contenga una institución con ese título, con ese nombre. Pero en ese caso, buscar la norma que contenga instituciones de protección al incapaz, la misma finalidad que la tutela. Volviendo entonces a las obligaciones alimentarias, ya habíamos analizado las fuentes normativas, la jurisdicción internacional, vimos las calificaciones de a quienes considera facultados para ser acreedores alimentarios. Nos queda resolver el tema del derecho aplicable a las obligaciones alimentarias. En la Convención Interamericana, en los artículos 6 y 7, encontramos las normas de conflicto que indican el derecho aplicable al monto, a la legitimación, a las condiciones para los reclamos alimentarios. Y encontramos una norma con dos puntos de conexión: el domicilio o residencia habitual del acreedor y el domicilio o residencia habitual del deudor. Es una norma alternativa. Fíjense que en el caso concreto podrá aplicarse el derecho argentino o el derecho uruguayo. En el caso del Código Civil y Comercial, si resultara aplicable, la norma de conflicto está en el artículo 2630, que también
comprende estos dos puntos de conexión alternativos: domicilio o residencia habitual del acreedor, domicilio o residencia habitual del deudor, y suma, para el caso de que se trate de una obligación alimentaria emergente de una relación matrimonial, el último domicilio conyugal o el lugar de disolución del matrimonio. Y finalmente, también la norma del Código Civil y Comercial contiene una norma que regula los convenios alimentarios por la ley del domicilio de las partes o por la ley que rige la ley que se aplica para las obligaciones alimentarias, es decir, el del domicilio o residencia habitual del acreedor o domicilio o residencia habitual del deudor. Y en todos los casos decíamos que es una norma alternativa. Esta norma alternativa tiene una orientación material, es decir, el juez aplicará el derecho del domicilio o residencia habitual del acreedor o del domicilio o residencia habitual del deudor, el que resulte más favorable al interés del acreedor alimentario. Y esto será en razón del que le otorgue un monto mayor, por ejemplo, o el que legitime a un acreedor alimentario cuando otro derecho no lo haga, por ejemplo, considerando que es mayor o menor de edad, o quizás el que establezca menos condiciones para hacer valer su derecho. Por último, volviendo a la Convención de Nueva York de 1956, encontramos que las obligaciones alimentarias se rigen por la ley del domicilio, del estado donde tiene su domicilio el deudor alimentario.